pressure none. I don't need no reason. Don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes up off it, moving so phenomenally. You my life the way we rock it, so don't stop. And under the light. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Estamos en Camino en Tribu, tu pausa a mitad de semana para hablar sobre vida, creatividad e inspiración, con la conducción de Dani Villalba y la participación de Lara Sánchez. Camino en Tribu. Y así. Muy bienvenidas y bienvenidos a Camino en Tribu, esta pausita semanal donde vamos a hablar hoy de creatividad, pero hoy prometí algo que espero poder cumplir en mis redes sociales. Espero estar a la altura de este tiempo en el que hoy el Camino del Artista va a ser protagonista con los 12 capítulos como elixires, como chispitas, como gotitas de inspiración para que del otro lado quienes abran el libro por primera vez puedan escuchar y entender a qué energía, a qué parte de nuestra vida, a qué nos invita este libro hermoso semana a semana a conectar, a trabajar, a descubrir como un viaje creativo, curativo y espiritual por esos pasajes hermosos de nuestras historias, de nuestras memorias. Así que voy a intentar, quiero decir que voy a dar todo hoy para poder estar a tiempo y poder hacer este recorrido hermoso para que les quede a ustedes también como un recordatorio de que esta creatividad necesita ser escuchada, cultivada, abrazada día a día, como dice su autora Julia Cameron, con pasos de bebé. Así que bueno, estamos en directo desde Radio LED, desde la ciudad de Buenos Aires, con este otoño hermoso, casi primavera, así que aprovechando estos últimos días de solcito y calorcito, gracias a la hermosa comunidad del otro lado que está colaborando con Cafecito. Ahí tienen abajo para poder sumarse a este sorteo que la semana que viene vamos a hacer acá en vivo, donde vamos a estar sorteando esta box hermosa de Despierta Corazón, esta emprendedora que bueno auspicia este primer sorteo del mes y van a ir sumándose mes a mes también otras emprendedoras para que puedan ir colaborando con ustedes, que del otro lado están acompañando y apoyando este proyecto hermoso que es una vida imaginaria del Camino del Artista de hacer radio. Así que bueno, dicho esto, estamos en vivo, como les decía, yo voy a abrir ahora desde YouTube, por si llegara a haber alguna pregunta, pero hoy me quiero concentrar en este viaje, como les decía, que es este hermoso paisaje llamado El Camino del Artista, donde estos 12 capítulos representan postales de nuestra historia, de nuestra vida, donde seguramente muchas y muchos de ustedes han intentado trabajarlo. Es un libro hermoso para trabajarlo de forma individual, es autogestivo, como les conté en el primer encuentro. Es un viaje hacia nosotros y hacia nosotras mismas, con lo que el libro está preparado, tiene una estructura, es un método para que cada uno de nosotros pueda bucear en estas páginas, en las lecturas, y después poder trabajar en los ejercicios que propone. Ejercicios que a su vez están conectados con estas lecturas semanales, con lo que van a ver que semana a semana van cambiando y siempre nos invitan a viajar a algún lugarcito en el que necesitamos destrabar, desbloquear o escuchar con mucha atención y presencia para traer conciencia sobre aquello que en realidad está bloqueando nuestro libre movimiento, por decirlo así, ¿no? La creatividad es movimiento, por definición es movimiento. Y cuando estamos quietas y quietos y nos estancamos, empiezan a aparecer otras emociones que van censurando este libre accionar que puede estar representado por probar algo porque sí, jugar, divertirnos, usar la imaginación, poder hacer uso de la fantasía, que muchas veces desde la mente incluso se bloquea
por ¿y para qué lo voy a hacer? ¿Y con qué fin? Y. Entonces, en esos puntos suspensivos nos vamos quedando suspendidas y suspendidos, y por eso el camino del artista es, por sobre todas las cosas, un mapa para conocer nuestros límites, nuestras fronteras, para poder ampliarlos y poder viajar por nosotras mismas y por nosotros para descubrir qué hay en este corazón creador, qué hay de esos sueños enterrados, qué está de aquella energía de juego, fantasía, esa parte lúdica de nuestra vida que hemos olvidado y que cuando crecemos nos ponemos serias y serios y nos olvidamos de aflojar un poquito y de ir por el mientras tanto, por el probemos, por el qué pasaría si, ¿sí? Hagamos de cuenta que. Entonces, bueno, hoy en este viaje quiero que estos 12 capítulos lleguen a ser esto, chispitas para cada uno de ustedes y que podamos empezar a reconocer cuál es esa energía que habla de seguridad, identidad, poder, y poder contarles de este lado cómo lo comparto también en los talleres para que puedan también ver qué es lo que pasa cuando nos quedamos en un capítulo bloqueados y no podemos avanzar, a qué se debe, ¿sí? Esta es la parte que más me fascina, este es mi propio método también, en las etapas en las que fui dividiendo el libro, van a ver etapa raíz, empoderamiento y libertad, que tiene que ver con mi estructura de trabajo para guiar a grupos y tribus enormes. Piensen que en los grupos que trabajamos el camino del artista hay grupos de 35, que son los nidos, que son los grupos de pertenencia, pero he guiado tribus de 200 personas, de 500 personas como el florecer. Entonces, poder moverme con estructuras y materiales que estén organizados para poder trabajar en forma grupal hace que este libro se mueva de forma mucho más armónica, porque termina siendo un método y dentro de ese método poder compartirles la forma en que yo lo trabajo. A los facilitadores y facilitadoras del otro lado, ojalá este sea un aporte también para quienes quieran hacer sus propias tribus. Dentro del camino hay un montón de compañeras que han salido de estos lugares de tribu chiquititas, ¿no? Que han sido caminantes y que hoy están guiando camino de artista, algo que me llena de amor y se me infla el corazón porque, bueno, se enciende esa llamada que, como Julia Cameron dice, todas y todos podemos guiar un camino de artista. Por sobre todas las cosas, no hay maestros ni maestras, sino tu propia maestría al servicio de tu creatividad y compartiéndole a otros cómo fue este paisaje para vos. Así que, dicho esto, comienzo. Vamos a empezar por... ¡Ay, me da nervios ya! A ver si llego con el timing. Voy a empezar primero abriendo el vivo y silenciándolo. Ahí estamos. Para abrir el chat, que están ahí comunicadas ya, bueno, la tribu alrededor del mundo, compañeras de Italia, compañeras de España, compañeras de Francia, así que bienvenidas a todas. Vamos a empezar por el capítulo 1, que es el capítulo que da inicio al camino del artista. La semana pasada, hago un pequeño paréntesis, la semana pasada cuando hablamos del libro, yo les contaba que es un lugar para llegar, ¿sí? Que es un lugar donde está nuestra propia historia como protagonista. Hoy justo Edu Mangía, un amigo, sacerdote, me etiquetó en una historia porque él decía que el libro habla de un Dios y de una creatividad conectada a la espiritualidad, que es así, eso lo van a poder ver en el inicio del camino del artista, en la parte de principios básicos espirituales. Ese es el terreno donde el camino del artista nos invita a desplegar nuestra creatividad a lo largo de las 12 semanas. Hago este paréntesis porque cuando muchas personas llegan al camino del artista, una de las cosas que notan como lenguaje, ¿no? Como narrativa, es la palabra Dios, fuente, gran creador. Y a lo mejor imaginan que es un libro que habla de religión. Muy lejos de eso, en realidad nos invita a conectar con nuestra propia fuente de conexión personal, sea Dios, sea el universo, sea la Pacha, sea el amor, sea lo que cada uno y cada una quiera creer. Los principios básicos espirituales son el territorio donde esta creatividad empieza a florecer y, como dice la autora, no hace falta que creas en esto, no hace falta que creas en Dios siquiera, sino te invita a ser matrona de tu propia creatividad y que durante 3 meses veas qué pasa frente a ese escepticismo y te entregues a la guía del camino del artista que te va a ir dando la mano semana a semana para poder desplegar esta creatividad desde una fuente mayor a la de la mente. ¿Y qué hay después de la mente? Lo que cada uno de ustedes sienta. Entonces, dicho esto y viendo toda esa primera parte del camino, que es algo para leer y muy hermoso, la historia de Julia, los principios básicos espirituales, que presenta sus credenciales para decir, este trabajo va a ir por una creatividad
muy conectada a tu inspiración, no más al hacer, sino del sentir, del ser, va a ir por ese lado. Empieza el camino. Hay un contrato donde ustedes se comprometen con ustedes mismas y con ustedes mismos a cuidar y cultivar durante 12 semanas este trabajo creativo, ¿sí? Entonces ese contrato es hermoso porque en realidad es para ustedes, así que no hay nada más hermoso que firmarlo con un mate, con una copita de vino, con ese regalo para ustedes de decir, me comprometo a escucharme, a reconocerme, a validarme y ver qué pasa. Y ver después de estos 12 capítulos, al final qué queda, ¿sí? Y arranca por el capítulo 1. Empezamos en el pasado. El camino del artista nos da la mano y nos lleva hacia atrás, nos lleva a la infancia, porque para poder entender dónde estamos hoy, necesitamos reconocer de dónde venimos. ¿Y qué lugar la infancia, ¿no? ¿Qué lugar nuestra historia? ¿Qué lugar esas voces que empiezan a aparecer en el primer capítulo, donde llega papá, llega mamá, llegan los abuelos, los maestros, todo nuestro entorno, todo ese medio ambiente en el que fuimos creciendo con nuestra creatividad, nuestra vulnerabilidad y sobre todo con nuestra autenticidad? Entonces, este capítulo es importantísimo, es la base de uno de los viajes más preciados que podemos hacer, que es reconocer esas voces sin juzgar, sino tomando información. Acá es donde yo les contaba que para poder abordar este capítulo siempre sugiero trabajar con el álbum familiar, porque es una forma de conectar con un tipo de lenguaje silencioso pero muy poderoso, donde cada imagen va a ir desplegando la fuerza de esa historia, de esa familia, de lo gestual. Tengan siempre el álbum a mano porque les va a ayudar mucho para poder viajar por esa etapa en la que la semana 1 nos invita a ir a la niña, al niño interior, más que interior, a la niña que vivió una parte de su historia y que necesita recolectar esa información que a veces es dolorosa, que a veces trae sus nanas, sus cucos, pero a veces trae un montón de información valiosa, ¿sí? Van a encontrar ejercicios muy poderosos, que es reconocer los monstruos creativos, y de hecho la narrativa del capítulo 1 habla como quién es tu monstruo, quién fue esa villana y ese villano, quién fue tu defensor, tu defensora. Solamente decirles esto, cada capítulo del Camino del Artista tiene 2 partes para trabajar, ¿sí? Una para profundizar, que son los ejercicios de conexión profunda, los que hacen clic, que van a esa parte donde necesitamos decir, ¡ay! Ahí, acá, bueno, ahí en ese lugar es donde el camino invita realmente a tocar alguna fibra que despliega algo muy poderoso en esa memoria, ¿sí? Porque ahí estamos trabajando en profundidad. Y después hay ejercicios que son mucho más livianos, que yo digo que son para sostener procesos, que dentro del mismo capítulo hay 2 energías para que ustedes vayan eligiendo. Como dice Julia, si ella tiene que sugerir, y yo también comparto eso, trabajen los que les resultan más difíciles, porque ahí está la resistencia. Ahí puede estar como el lugar del bloqueo, ¿sí? Si no pueden trabajar con esa parte de la historia porque es muy dolorosa, porque no quieren conectar con eso, no se vayan del libro, quédense jugando con todo el resto de los ejercicios que trae. Por ejemplo, semana 1 es un viaje al pasado y es un viaje para reconocer también cómo mucho de lo que traemos hoy, de nuestras creencias, de nuestra narrativa personal, de nuestras actitudes, están conectadas a aquello que nos dieron como alimento principal. Estas creencias de dónde provienen, de papá, de mamá, estas actitudes, dónde tienen sus raíces. Entonces ahí van a poder reconocer si esas voces del pasado en este presente están en modo sombra o iluminaron esta creatividad. Las veces que dijeron que no, las veces que censuraron o las veces que iluminaron, que acompañaron. Entonces es un trabajo profundo, primero sobre las creencias limitantes que tenemos para poder transformarlas en afirmaciones de poder. Segundo, bucear en la historia para encontrar dónde hubo algún censor o censora y dónde hubo alguna defensora o defensor y reconocer, como poner todas las piezas sobre la mesa, ¿sí? Sin juicio, por supuesto, pero sí reconociendo esa parte importante. Es un viaje hermoso el capítulo 1 porque, bueno, es la raíz de nuestra historia. Seguramente si hablamos de seguridad podemos hablar toda la vida, porque ahí está el no puedo, el no sé, el no tengo, no llego, la comparación, la inseguridad, todas las cosas que se juegan cuando incluso
vamos por aquellas cosas que amamos. Entonces, reconocer nuestro diálogo interno para ver cómo funciona una actitud es súper importante. Les diría que es la base del camino del artista. De hecho, que no me escuche Julia, todo el camino del artista, todo el corazón del libro son los primeros 4 capítulos. La etapa raíz es la etapa que se repite y se va después espejando a lo largo de las 12 semanas. Ahora les voy a contar por qué. Pero capítulo 1 es un capítulo que nos invita a hacer refugio, a conectar con el amor propio, construir seguridad a través de nuestro pensamiento, nuestro diálogo interno entra como protagonista y de hecho van a encontrar una sección en gris donde están las 20 afirmaciones para tu artista interior. No son afirmaciones para vos que estás leyendo el libro. Acá te invito a jugar un poco con los arquetipos que te va a regalar el camino del artista, porque cuando leas tanto los principios básicos espirituales como las afirmaciones creativas, te puede llegar a hacer un poco de ruido. Toma todo con pinzas, trabaja con el libro como si fuesen las reglas de el ludo o un bingo o no sé, algún juego en particular, donde vos decís, bueno, estas son las reglas que el libro me propone para poder trabajar. ¿Qué le voy a dar yo al libro? El juego. Entonces, vas a ver 20 afirmaciones creativas que son para tu artista interior. Así como los principios básicos son afirmaciones y mantras para tu espíritu, tu parte más sutil, las afirmaciones son mantras para tu artista interior, ¿sí? Que las necesita para sentir seguridad y empezar a jugar, empezar a crear con un poco de libertad, con esa astucia de la niña, con esa curiosidad, con esa imaginación, con ese juego divino, ¿sí? Entonces convertirnos en la adulta que esa niño hubiera necesitado tener en la infancia. Vamos a viajar en el tiempo, al pasado, el arquetipo es la niña, el tiempo es hacia atrás, así que esta línea de tiempo nos lleva directamente al corazón de nuestra historia para poder escuchar en ese primer capítulo quiénes nos pusieron quizás en modo sombra, con o sin querer, y quiénes nos defendieron para poder iluminar quiénes somos en nuestra autenticidad. Ejercicios hermosos de esa semana, si quieren profundizar, por supuesto que les recomiendo revisar creencias negativas, de dónde viene. En la lectura del capítulo hay ejercicios en el cuerpo de la lectura, así que léanlo, son 5 o 6 páginas y ahí van a encontrar uno que es de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, con saltos de cada 5 años en nuestra vida, encontrar las voces que acompañaron y que nos dieron seguridad o no, o censuraron, ¿sí? Trabajar con las afirmaciones creativas, por supuesto. Convertir nuestras creencias limitantes en afirmaciones positivas es el tesoro y es el ejercicio, el desafío de esta semana. Reconocer los enemigos creativos o esos lugares donde la niña pide como si le pusieran un micrófono y dice, no, porque cuando yo estaba en 3er grado lo que me pasó fue que y quiero contar una que siempre la cuento, pero el público se renueva. Cuando yo estaba en 3er grado, yo mido 1,76 y creo que mido lo mismo de que tengo 11 años, así que siempre fui muy alta. Iba al fondo, me mandaban al fondo siempre, y me acuerdo que en 3er grado teníamos actividades, teníamos para hacer baile, folclore, teníamos vóley, teníamos cocina. Yo quería bailar, mi niña de 10 años quería bailar folclore. Y la maestra me dijo que era muy alta para bailar, así que me mandó a vóley. Me dijo, vos sos muy alta para bailar. Que no fue solo una creencia, fue una sentencia en mi vida, porque toda la vida sentí vergüenza de ser alta y bailar. Entonces, fíjense como algo tan chiquitito, y estoy hablando de algo muy chiquitito, que yo lo agarré en el aire, lo tomé como una verdad, lo llevé como una sentencia en mi vida y decir, las altas no bailan bien. Así que de esas, imagínense cuando empiezan a escuchar y a bucear todo lo que puede aparecer. Es valiosísima esa información, ¿sí? Pero imagínense que no quieren profundizar tanto porque el pasado es medio doloroso y no quieren ver y la verdad es que no tienen ganas o vienen profundizando en espacios terapéuticos. Es un hermoso capítulo para jugar también. Entonces ya te sugiero que si no querés ir por ese lado, vayas por la parte luminosa del camino, que tenés las vidas imaginarias. Acá hay una, la que me invitó a jugar es esta. Vidas imaginarias es hermoso porque te invita a poner fantasía y juego. Tenés los defensores creativos, tenés la carta al editor, que es esa voz que le das a tu niña, ese micrófono para que se defienda de alguna situación y cuente con su voz cómo fueron las cosas. El viaje en el tiempo siempre es hermoso para poder escribir esas historias de elogios, de halago, cuando te felicitaron, dibujar tu monstruo creativo y por supuesto las citas de artista que se estrenan en la primera semana del Camino del Artista. Ya estoy fuera de tiempo, quiero decir que yo ya son
6:20 yo me quedé en el capítulo 1, ¿para qué me invitan? O sea, ya puedo decir que, no voy a decir que fracasé, sino que lo estoy intentando. Así que, sí, repasando camino en 3, 2, 1. Bueno, capítulo 1, la historia, capítulo que es el corazón de este viaje creativo. Pasado, la niña, ¿sí? El corazón de nuestra historia, de nuestra vida, le da la mano a este capítulo 2, que este capítulo 2 es hermoso porque es uno de los que más me gusta. Les diría que es uno de mis favoritos porque es un capítulo que nos invita al presente, al aquí y al ahora. Es un capítulo poderoso porque le dice a esta adulta que está acá sentada, esta es tu vida, tal y como está en este momento. ¿Qué vas a tomar? ¿Cómo la vas a mirar? ¿Qué vas a proteger? ¿Y qué vas a desplegar desde esta identidad que se conecta con tu autenticidad? Es uno de los capítulos más valiosos y les diría que es el capítulo Mindfulness del Camino del Artista porque no solo que trabaja en el presente, sino que trabajamos con lo que está disponible en este momento. Es hermoso primero porque es un capítulo práctico, es ese capítulo que yo agarro cuando estoy medio chapi, que no sé, y agarro capítulo 2 y todos los ejercicios que trae esa semana son hermosos y valiosos para poder poner en movimiento el ahora. Tiene, por supuesto, una invitación a mirar el entorno, así como miramos el presente con lo que hay, miramos todo lo que tiene ese presente, especialmente los vínculos. Acá aparecen los toxis de nuestra vida, los enloquecedores y enloquecedoras, con lo que es un viaje realmente muy movilizador poder mirar cómo desde estas creencias que teníamos en el pasado, esta voz en el presente quizás resuena como esa voz de papá, mamá, quizás no se afianzó, quizás perdió su fuerza de identidad y está replicando muchas de las cosas que le dijeron que era. En este presente te invita a decir, si te tuvieras que autodefinir, ¿quién sos vos? Ponete en palabras por vos ahora. No sé quién soy. Bueno, las tribus del volver a mí y todo lo que significa renacer, iluminar, se trata de eso, de reconocer quién soy, de recordar quién era, de poder validar lo que estoy siendo. Es un capítulo hermoso para trabajar en todo lo que tenga que ver con el disfrute, con el ahora. En la línea de tiempo no solo estamos en el ahora, sino que nos invita a preguntar por qué hoy, en este momento, no estamos disfrutando de todas las cosas que amamos hacer. Porque se nos va el tiempo, porque no lo tenemos. Bueno, el tiempo es el invitado de honor en este capítulo, así que todos los ejercicios que conectan esta semana son invitaciones hermosas para revisar no solo agenda, sino la capacidad de desconectarnos de nuestro propio disfrute por estar expensas de los demás. Les diría que es de los que más mueven, digamos, en sintonía y estructura de camino las agendas personales, porque en este ejercicio, por ejemplo, de las 20 cosas que disfrutamos hacer y hace cuánto que no lo hacemos, nos damos cuenta que en realidad es porque nosotras no nos ponemos en agenda simplemente. Y después lo vincular, ver cómo estas personas a nuestro alrededor son funcionales a la locura, esta sensación de me estoy volviendo loca, de basta, no puedo más, así no, ya está, stop. Bueno, es cuánto de enloquecedoras tenemos también nosotras y nosotros para poder ser funcionales a esos vínculos que nos roban energía y tiempo por sobre todas las cosas, ¿sí? El ejercicio estrella de este capítulo, sin dudas, es la rueda de la vida. Lo hemos trabajado en enero con los grupos. La rueda de la vida es el ejercicio, creo que para toda la vida dividida en 12 porciones, donde vamos trabajando cómo está esa foto en el momento actual, ¿sí? Cómo es que esta rueda muestra el desequilibrio en estas áreas donde estamos, bueno, demasiado en el trabajo, demasiado con la familia, dónde se te va el tiempo. Otro ejercicio hermoso. El círculo de protección que hablábamos la semana pasada con Lari en la luna nueva, que es poner adentro todo lo que quiero proteger y por fuera todo aquello que hoy necesito tener a la distancia. Así que es un capítulo que les diría a quienes estén necesitando trabajar en el hoy, en el ahora, con lo que hay. Capítulo valioso, incluso para que lo lean suelto, porque realmente trae un montón de cosas hermosas, para poder confirmar, bueno, quién es la dueña de la agenda y de esta vida en este momento. Capitulazo, capitulazo. Y algo importante que trae, acá guarda, porque así como los principios básicos son mantras para el espíritu, las afirmaciones creativas son mantras para tu artista,
hay un recuadrito que se llama las reglas del camino. Por favor, no se las salteen, por favor, abracen esas reglas hermosas, porque son reglas para la vida, hermosas reglas del camino. Trae muchas sentencias chiquititas y hermosas para acompañar a la adulta y al adulto que está trabajando en este momento en su vida, con cosas muy hermosas como, por ejemplo, proponerme pequeños movimientos y lograrlos. Mi trabajo es hacer el trabajo y no juzgarlo. Son recordatorios de poder, pero muy chiquititos, para poder conectar con el ahora. Eso les diría, se los recortan y se los ponen en la heladera, porque vale para el camino del artista, pero vale para todo. Para todo. De verdad que se van a acordar de esto, porque donde los lean, las invita a conectar con el ahora. Y sobre todo, hay algo que trae esa semana, que es el escepticismo. Es la palabra, creo que más empieza a mover el camino en su fibra, más de diosidencia, vamos a decir así. Hay una parte hermosa que es un pasaje que dice que damos portazos frente a las oportunidades que llegan a nuestra vida, porque el escepticismo que tenemos es más grande que nuestra fe, que nuestra confianza, esa seguridad que veíamos en semana 1. Así que es un capítulo para leer con lápiz en mano e ir subrayando cada cosa que tiene, porque realmente es un portal maravillosísimo. Capítulo 3. Yo ya estoy asumiendo que no voy a llegar, porque un ratito tengo que hacer la pausa, así que no voy a llegar. Me voy a relajar y entonces lo voy a disfrutar. Para las que están en vivo desde YouTube, que me aguantan, nadie se va a ir, porque asumo que nadie se va a ir. Y aparte es la excusa para que después sigan escuchando y sigan conectando con el camino del artista, como hacer varias entregas. Porque siento que es un viaje que, fíjense cómo funciona. Yo me puse un desafío que no condice con el camino del artista, pero en realidad muy en el fondo sabía que no iba a llegar, porque me conozco también y sé que una de las cosas que más amo hacer es compartir camino y sobre todo contar lo que el libro nos invita a ver, porque el libro no se trata solamente de trabajar en un material impreso, sino cómo se imprimen estas postales en nuestra vida y a veces no hay que apurarnos para poder ver lo importante. Así que decido en este momento soltar mis propias expectativas y entregarme al flow que este programa necesita también, haciendo honor a lo que el camino propone, porque también lo quiero disfrutar y también quiero que ustedes se lleven de estas entregas, de lo que dure este Camino en Tribu al aire, estas chispitas para poder conectar hasta donde lleguemos, ¿sí? Hasta donde lleguemos. Yo creo que lo que voy a hacer es entregarles hoy, esto me hace acordar a una vez con las tribus también, un viaje hacia el camino que les dije que en 13 encuentros hacíamos el camino y al final fueron 8. Hoy les voy a regalar la etapa raíz para que les pueda quedar también un recorrido hermoso y que puedan ver cómo se conectan estos capítulos entre sí y poder ver también esta magia del camino, ¿no? Cómo el libro en estos 25 años que tiene no ha cambiado una coma y sigue siendo tan hermoso y tan amoroso para nuestra historia. Así que bueno, mientras abro el chat y la saludo del otro lado, recordarles que estamos en Radio LED, en la ciudad de Buenos Aires, y gracias a toda la comunidad de Cafecito que está colaborando. Recuerden que la semana que viene hacemos el sorteo. La semana que viene tenemos una invitada hermosa que después les voy a contar en redes quién viene a charlar con nosotras. Vamos a estar con Lara, así que va a ser hermoso ya abrir este espacio de entrevistas y poder desplegar esta voz también en otras miradas. Siempre va a estar el camino acompañando, como les decía, porque más allá de querer compartirles de qué van estos capítulos, la idea es que también cuando empecemos a compartir estas charlas, ustedes puedan ver cómo el camino se mueve en la vida, ¿sí? Besos a todas las que están por acá. Hermoso repaso de Camino de Artista. Exacto, se trata de esto, de ir despertando de a poquito. Otra vez a quienes tienen el libro ahí, le quitan ahí con un plumero un poquito el polvo y empiezan a desplegar otra vez estas lecturas hermosas. Estábamos en capítulo 2, que nos invitaba a trabajar en el hoy, en el ahora, una hora que también tenía muchos ecos del pasado, de esta primera semana que se llama Seguridad, donde vamos hacia atrás, donde la niña empieza a escuchar con más seguridad quién es, porque esta adulta que hoy está sentada abriendo estas páginas entiende que este viaje es para reconocer esos tesoros en su interior. Entonces, capítulo 2, en el hoy.
¿Quién soy hoy si tuviese que definirme por mí misma? ¿Cómo está mi tiempo? ¿Cómo está mi disfrute? ¿Estoy viviendo la vida que quiero? ¿Estoy conectando con el placer? ¿Estoy disfrutándome en esos momentitos de pausa, en esos recreos? ¿Saben lo hermoso que trae capítulo 2? Trae una frase que para mí es maravillosa que dice: la calidad de una vida depende del don de prestar atención. Y es un capítulo que nos invita a bajar la velocidad de nuestra vida. Esta cosa que incluso yo intenté hacer en decir 12 capítulos en una hora, no hay manera, frená un poco, relajá, aflojá, sentite sentada acá, cómo está tu cuerpo, cómo está tu voz, cómo estás respirando. Empezá a conectar con lo que querés compartir más que decir. Eso es el capítulo 2. Así que haciendo honor a eso, hay una frase al costado del libro, siempre, todas estas frasecitas que están al costado del camino del artista que ustedes van a ver acá, en los laterales, son frases de otros autores que lo que hacen es apoyar la lectura, ¿sí? Y traer como otra mirada, a veces hasta más profunda, les diría, de lo que leemos. Hay una frase hermosa en capítulo 2 que dice: echa un freno y disfruta de la vida, porque si vas muy rápido, no solo te perdes hacia dónde vas, sino que el por qué. Es como ir por una autopista constantemente y no mirar el paisaje y no mirar todo lo que hay alrededor. Es como, bueno, cuando yo llegué a la radio pedí que me dejaran esta ventana abierta porque me gustaba mirar la ciudad de atrás. Para mí me conectaba con esa Virgencita de Guadalupe que está ahí atrás, porque me encantaba este reflejo de estar como en casa, porque frente al miedo de decir, uy, estoy en un programa, uy, estoy al aire, uy, queda grabado, por lo menos busco mis piedras de toque. Y mi piedra de toque, de disfrute, es esta ventana que está acá atrás, en el barrio de Palermo, por ejemplo. Me hace sentir en casa, en mi barrio. Entonces, este capítulo, sobre todo, es el deleite de la hora, del presente, de cómo estamos disfrutando nuestra única, preciosa y salvaje vida, como dice Mary Oliver. Así que es un viaje bellísimo para regalarse con lentitud, con pies descalzos, con una tacita de té y poder empezar a bucear con suavidad en esos lugares donde la vida nos pide estar presentes. Ustedes ven que en las historias yo a veces digo, ¿dónde te pide estar presente la vida? Pero presente de verdad, presente sin celular, presente sintiendo, presente conectando, ¿dónde se activan tus sentidos? ¿Dónde entra la palabra disfrute más que el hacer? Es más, ¿cómo estás disfrutando de estos vínculos? Por eso la rueda de la vida en esta semana es el ejercicio que incluso yo recomiendo por fuera del camino del artista. Bájense una rueda de la vida ahora, es un ejercicio muy práctico, nos muestra la foto de la hora para poder ver de qué manera necesitamos conectar con esas áreas de nuestra vida que nos está hablando. Porque a veces, y lo veo mucho en los talleres, las personas quieren cambiar su vida y cambiar la vida como un gran título, ¿no? Quiero cambiar mi vida. Pero la vida en realidad tiene porciones. No es lo mismo cambiar nuestro trabajo que cambiar algo en nuestra historia familiar o cambiar algo de nuestra espiritualidad, desarrollo personal con los hábitos de alimentación. A veces meter todo en una bolsa implica querer hacer todo muy rápido. Entonces es un capítulo que dice, fíjate cuál es de todas estas áreas la que necesita tu presencia y trae conciencia ahí. Cuando traes conciencia, conectás. Y cuando conectás, empezás a disfrutar. Incluso la transformación más que el cambio, ¿sí? Así que me quedo con el chat acá. Vamos a ir a una pausa y en el próximo bloque hago capítulo 3 y 4 de esta etapa raíz. Oficialmente hoy se estrena la etapa raíz, así que bueno, me río de mí misma. Pero nos vemos después del corte para poder ver estos 2 capítulos que siguen hermosos y quedarnos en el corazón del camino del artista por el día de hoy. Por ahí, lo bien que te sienta estar lejos de mí. Me pediste tiempo, condena que ya cumplí. No ha cambiado nada, ya decido yo por ti. Y aunque cada 2 días me acuerde de tus pecas,
agarrar esta cuerda. Me quema las muñecas, no pienso ser tu espía, ni tu mejor amigo. Quiero que ames libre, aunque sea sinmigo. Hay que soltar con fuerza, dejar que llueva mares, llenarnos la cabeza de pájaros de Portugales. Solo de imaginarte me entran los mil temblores, pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores, pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores. Que cada 2 días me acuerde de tus pecas, agarrar esta cuerda me quema las muñecas. No pienso ser tu espía, ni tu mejor amigo. Quiero que ames libre, aunque sea sinmigo. Hay que soltar con fuerza, dejar que llueva mares, llenarnos la cabeza de pájaros de Portugales. Solo de imaginarte me entran los mil temblores, pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores, pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores. Bueno, continuamos después de este recreíto hermoso con Rosalén y Mr. Quilombo. Antes de seguir, quiero invitar a un caballero porque siempre lo nombro. Quiero saludar primero a Jorge Figueroa, mi productor de Séptimo Cielo, a Sol Montero en redes, a Adri Corsici en la producción periodística. Pero quiero saludar a Nico Bassani. Si viene al piso, lo invito en este mismo momento, porque siempre está del otro lado y la verdad es que es el que hace magia para las canciones, para absolutamente todo. A ver. Es muy Estamos raro. en casa. Estamos en casa. Es muy raro estar de este lado. Bienvenido. Buenas, Dani, muchas gracias. ¿Cómo por la estás? invitación. Muy bien, después de que trajiste ese budín. El budincito. Estamos mucho mejor. Bueno, primero agradecerte porque parte de este sueño también tiene que ver con tener red, con tener apoyo, y para mí estar en esta radio también hace que tu trabajo hoy sea casi mágico, además del de Jorge, que está del otro lado produciendo y creyendo en este proyecto. Agradecerte por tu buena energía, por tu predisposición, por esta canción en este minuto, en este segundito. Así que agradecerte y presentarte, porque bueno, también es parte del equipo y nada, y me encanta trabajar con vos. Bueno, muchas gracias, Dani, a mí con vos. Gracias a vos, Nico. Gracias, Bueno, gracias. acá está Nico Bassani, el operador de Radio LED del otro lado. Y bueno, Debe ser la primera vez que estás en el estudio. piso. Sí, es muy raro la sensación. Bueno, pero sos quien lleva a cabo todos estos programas y que está del otro lado haciendo la magia. Así que Muchas gracias. quienes estamos del otro lado, Luego, cuando ponen ahora- aire, Luego haré corte en las redes, así que... ¿es tu pasión? Operar, entiendo que sí. Trabajar al menos en tiempo real. ¿Hace cuánto que lo haces? Varios años, 4 o 5 años quizás. O sea, tengo 25, así que... No me quiero poner ya mis edades, pero sí, no, sí, bueno, desde mi primer año y medio de carrera que ya estaba trabajando, así que sí. hermoso. ¿Cuántos programas tenés hoy acá en Radio LED? Uf, no sé, 10 mínimo. Madre mía. Más los del otro laburo que deben ser otros 10 también, así que sí, conozco mucha gente. Me encanta, me encanta. Bueno, sí. Gracias por tu paciencia, sobre todo por tu paciencia y hacer equipo, porque para mí es hermoso trabajar y sentirnos como en casa, que para mí es esencial hoy. Bueno, muchas gracias a vos, Dani. A vos, Nick. Es un sol compañero. Nada, estar en esta radio es como estar en casa también.
Así que nada, agradecerle porque realmente todo el trabajo que hay del otro lado, desde los detalles, desde las canciones, de hacer un programa como este, bueno, nada, para mí es importante también, bueno, esto, el equipo y la red que de este lado también está del otro lado de los controles. Estábamos en esto, ¿no? En estar presente. Esto también es estar presente, estar en los detalles, mirar quiénes nos rodean, cómo nos acompañan, poder estar con la mirada atenta, que no se nos pasen los detalles, ¿no? Que no se nos pase la vida por mirar para arriba, por mirar para otro lado. Capítulo hermoso, semana 2, semana que le habla sobre todo a la vida que queremos desplegar y despertar en nuestro día a día, ¿sí? Así que es un capítulo realmente muy valioso para este ahora. Vamos a pasar al capítulo 3. Este capítulo es un fuego. Realmente capítulo 3 es para reconocer con seguridad quién soy, encuentro mi poder. Cuando reconozco con seguridad quién soy, encuentro mi poder. Estas voces limitantes que se empiezan a reconocer, que empezamos a trabajar en ellas para poder conectar con un presente mucho más consciente, con esta identidad que se siente representada en este yo soy autodefinido por nosotras y nosotros mismos, empieza a empoderarse poco a poco y empieza a entender también que hay emociones. El capítulo 3 es Bienvenidas las emociones. Es un capítulo donde abre Julia esta semana hablando de la ira, del enojo, de esto que empezamos a sentir cuando empezamos a profundizar en nuestra historia, en nuestra vida, y nos damos cuenta que se nos fue pasando el tiempo por hacer un montón de cosas que no queríamos, por olvidarnos que estábamos ahí. Así que es la semana donde las emociones empiezan ahí como, yo me imagino un caldero y empiezan a borbotones a salir y decir, menos mal que me estás escuchando. Las emociones que empiezan a gestionarse a través de la conciencia que traemos por aquellas cosas que necesitamos ver realmente para poder transformar. Es una semana especial porque la semana 3 sería como el ciclo de 21 días, ¿sí? Que se empieza a encender en esa semana. Piensen que el camino es un método. Entonces la semana 3 empieza a cumplir un poco con esos 21 días de trabajo interior, de páginas de la mañana, trabajar hacia adentro, las citas de artista, conectar hacia afuera, alimentar la inspiración, que es darle nutrición a este artista interior. Entonces algo claro, se empieza a mover dentro nuestro y empezamos a sentir, decimos, hola, estoy acá. Estas emociones que empiezan a traducir qué, cómo nos sentimos interiormente y dejar salir la ira, en realidad, más que dejarla salir, invitarla para escucharla, para reconocerla, porque es una buena mensajera. Nos empieza a contar cómo nos estamos sintiendo realmente en esta vida que a veces se siente apagada, que se siente como diferente a lo que hubiéramos imaginado nosotras cuando empezábamos a crecer y teníamos sueños, deseos, y por una cuestión u otra la vida fue cambiando. Entonces es la semana donde por un lado llegan los hábitos, el camino del artista nos invita a conectar con el cuerpo, no solo con las emociones, sino con los hábitos. Empieza a contarnos que para poder gestionar estas emociones, muchas veces, cuando no las escuchamos sobre todo, hacemos mal uso de algunos hábitos que ella le llama los mortales acá, que es, por ejemplo, el alcohol, la comida, los dulces, el sedentarismo, los malos vínculos. Entonces, ¿cómo elegimos anestesiarnos en lugar de sentir qué es lo que sentimos para que este sentimiento, sobre todo de ira, de tristeza o de enojo, se ponga al servicio de nuestra creatividad? ¿Cómo canalizar esas emociones de una forma creativa y curativa y no con hábitos que nos anestesien todavía más? Es un capítulo hermoso, poderoso, sobre todo porque también llega algo que el camino empieza a sembrar como un hilo de poder, que es la sincronía. Empieza a asomar el camino del artista que Julia Cameron quiere entregarnos desde el primer momento con los principios básicos espirituales, pero acá llega la sincronía, el momento gachi-pachi de la vida, ¿sí? Esta cosa de la serendipia, de la causalidad, de la casualidad, como cada uno y cada una quiera llamarlo, Julia le llama sincronía, que es que cuanto más atención empiezo a poner en mí y más me enfoco en lo que quiero y a su vez empiezo a conectar con mi propio poder, que son las emociones, que es este cuerpo, empiezo a sentir cómo se despliega en mí este poder interior. ¿El poder de qué? De poder ser quien soy. El verdadero poder está en mi autenticidad, en poder ser quien soy. Por eso se despliega como si fuese la fiera, como ¡guau! Acá estoy. Entonces, empezamos realmente a gestionar ese poder interior cuando escuchamos qué queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos, sin la excusa de los demás.
Así como en la semana 2 estaban los enloquecedores, los que nos roban la energía. Cuando hablamos de poder, hablamos de todo lo que nos nutre. Y acá llegan las personas que nos valoran, que nos quieren, que nos cuidan, que nos reconocen. Empieza ese lugar más de nutrición ayurvédica, les diría, ¿no? Como que vieron que para Ayurveda todo es nutrición, los vínculos, las palabras, lo que pensamos, lo que decimos. Bueno, en el capítulo 3 volvemos un poco sobre este concepto, que es poder reconocer que mi verdadero poder se nutre día a día con cada elección consciente que hago. Vuelve la niña es la capitana porque nos empieza a hablar de autenticidad y no hay nada más auténtico que esa esencia de la infancia. Entonces van a ver que hay ejercicios muy hermosos y muy poderosos, por ejemplo, la habitación de la infancia, conectar con eso a través de una visualización hermosa, poder reconocer cuáles eran las características que más sobresalían en nuestra edad de 8 años más o menos y ver qué era aquello que teníamos como tesoro de personalidad, ¿no? Inquieta, curiosa o tímida, silenciosa, muy creativa, muy inquieta. Bueno, todo eso es información de oro para este capítulo. Las malas costumbres que tenemos, cuáles son esas cosas que nos roban nuestro poder y nuestra energía día a día. Y saludo a mi cuñada que acaba de llegar, hablando de nutrición, mi cuñada Emi, que visita hoy el piso. Y los amigos que nutren. Todo lo que sea nutrición va a estar como uno de los principales conceptos para despertar este poder personal. Hacernos de todos nuestros Marvels. Yo imagino que llega Marvel acá. Incluso los ejercicios de ¿a quién admiras? Fíjense cuando lean esta semana que habla de, bueno, poné un norte. Fíjate a quién admiras. Fíjate cómo esas personas se mueven. Andá hacia adelante, porque acá nos empieza a visualizar en aquello que queremos promover en nosotros. No para copiar, sino para decir, bueno, esta persona es punto de referencia. Esto que le pasó a esta persona y cómo lo llevó, por ejemplo, cómo superó tal cosa, es un punto de referencia. Este proyecto creativo, cómo lo hizo esta emprendedora, es un punto de referencia. Empezamos a escuchar eso, sobre todo, ¿sí? Y empezamos a hurgar también en aquellos gustos que hablan de nuestra propia autenticidad. Libros, películas, esta brújula interna, ¿sí? Que se empieza a mover para nosotros y para nosotras en un capítulo poderosísimo que también le habla a una parte nuestra que a veces se pone ansiosa por querer ver resultados, y hay un apartado que habla del crecimiento y que es muy hermoso porque dice, el crecimiento real es hacia adentro, no se ve tanto en el afuera. Hay que cuidar el brote, es más, hay que cuidar la semilla, porque muchas veces esta semilla y nuestro proceso, al igual que en esta semilla, trabaja hacia adentro. Quizás no estamos viendo cómo se mueve, pero si estamos alimentando esta semillita como en la tierra, las raíces van hacia lo profundo y después se ve el brote. Por eso hay que cuidar. Este crecimiento, dice Julia, es un movimiento errático. A veces sos grande, sos capaz de hacer un paso hacia adelante, 2, 3, y después retrocedes o das pasos al costado. Tómalo como parte natural y orgánica de tu propio movimiento creativo. Esta niña que empieza a moverse, que se asusta, que retrocede, que se envalentona, que va por todo. Anda despacio. Y trae algo que es hermoso, que es cómo nos comparamos a veces, ¿no? Lo que más poder nos quita es la comparación. Y cuando hacemos este capítulo, yo le digo a las tribus, ¿qué hubiera pasado si, no sé, a lo mejor, pongo el caso siempre de Elegante porque es un cantante que a mí me encanta, más allá de la música, de lo que piense, me encanta lo que hizo con su historia, me encanta lo que hizo con su talento, porque él puso su creatividad al servicio de su talento, el que tenía, con sus recursos, y empezó con lo que había. Una de las cosas que más frena nuestra creatividad es el perfeccionismo. Y esta semana te dice, empezá donde estás, usá lo que tenés, pero movete ya. Lo que te enoja es quedarte quieto, postergarte, compararte, ver cómo los otros están haciendo cosas y vos te quedás en la tribuna criticando, aparece la crítica, aparece la vergüenza, todos los mecanismos de control que a su vez alimentan mucho más esa ira y esa tristeza, y que en lugar de movernos y ver qué pasa y de probar, empezamos a mirar, pero el otro hizo, pero mirá cómo lo hizo, ay no, yo si no hubiese hecho eso mejor, capaz que ni salía. Imagínense si Elegante se perdía de probar su música con su pianito porque ya estaba Frank Sinatra o Freddie Mercury o Michael Jackson. Imagínense todas las voces que nos hubiésemos perdido si hubiesen comparado su proceso con otro mucho más avanzado.
Esta es la semana donde le habla a tu poder creativo, donde le habla a tu poder creador, a tu autenticidad, a tu propia voz. Recuperar el poder de ser quien sos y demostrarte tal cual sos. Ese es tu verdadero poder, ser quien sos. Dejar de ser fotocopia y convertirte en un original. Semana hermosa, ¿sí? O sea, ya quiero dar taller de Camino de Artista, les digo, ya se me empieza a encender el actívense. Así que voy por el último capítulo, que hasta acá lo que vimos es el 1, 2, 3. Yo le digo la coreografía del alma a las tribus, que es el 1, 2, 3, 4, porque es el corazón de todo el camino del artista. Acá está la esencia que Julia Cameron entrega como un elixir, como una pócima, que le digo a las tribus, por favor, hagan esta etapa a conciencia, con los ojos bien abiertos, comprométanse con el primer mes del camino, porque ahí está el tesoro. El último capítulo, que es importantísimo, es el más desafiante para las tribus, es el capítulo del silencio. Recuperar una sensación de integridad, que lo que pienso, lo que digo y lo que siento coincide con mi verdad interior. Y acá el desafío es no solo hacer silencio, digamos, de todas las cosas que nos distraen, sino de todas aquellas cosas que realmente usamos como anestesia, ¿sí? Por supuesto, radio, podcast, libros, noticias, celular, bueno, todo aquello que realmente usamos para no escuchar, soltarlo y ver qué nos pasa. Y una de las cosas importantes de esta semana es que estamos integrando esos 21 días, ¿sí?, de Camino de Artista para poder escuchar cómo el proceso nos habla realmente. Y aparece un término hermoso que es cría, que es rendición espiritual, donde somatizamos aquello que empezamos a sentir. Si nos damos el permiso de sentir como en semana 3, empezamos a sentir qué nos cuenta el cuerpo, cuál es nuestra verdad, donde nuestro corazón dice, basta, hasta acá, ya no transo más. Porque ahí realmente escuchamos quiénes somos y es como un duelo, ¿sí? Es un duelo de todas aquellas versiones nuestras que fuimos sosteniendo a lo largo de los años por ser complacientes con los demás y ya no queremos más. Entonces empiezan a aparecer los síntomas de este proceso hermoso que empieza como curita a asomar en esas nanas que realmente necesitamos ver cuando empezamos a escucharnos a nosotras mismas y decir, esto ya no lo quiero sostener más. ¿Qué estoy cargando? ¿Por qué? ¿Para quién? Entonces, ¿cuál es el costo, ¿sí?, de postergarnos a nosotras y a nosotros frente a una vida que pide pista, que ya sentimos que se apaga, donde nos vamos opacando y el costo somos nosotras? No solo nuestra creatividad, sino lo que vamos sintiendo día a día y lo que hagamos con esta vida al servicio de todo lo que queremos crear. Por eso es un llamado hermoso, el capítulo 4, a silenciar todo aquello que nos distrae, pero escuchar nuestro corazón. Tener tiempo para poder integrar esas 3 semanas, ahí se integra el método desde el silencio. Fíjense la suavidad y la hermosura que trae el corazón de esta etapa raíz, porque vemos en el pasado esa niña, el tesoro, ¿no?, nuestra pepita de oro, que nos habla en el presente con esta autenticidad que es despertar esa voz auténtica para poder recuperar el poder de ser quienes somos en esa autenticidad y ponerla al servicio de nuestra creatividad y poder ir hacia ese silencio donde escuchamos realmente cómo volver a crearnos desde ese lugar de profundidad, de cero distracción, de conexión con nosotras, conectamos con nosotras, desconectamos de la afuera para conectar con nosotras y con todo aquello que a veces evitamos escuchar porque duele, porque hay que tomar decisiones, porque ya nos dimos cuenta y cuando lo hacemos consciente, después podemos elegir, obviamente, continuar, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Por eso es una semana poderosa para el camino del artista y todo lo que implica un proceso de ir hacia adentro en 3 semanas que nos empiezan a mover todas las estructuras, donde corren los andamios que van tapando la fachada de nuestra verdadera arquitectura espiritual. Semana hermosa que trae sobre todo una línea de tiempo imperdible, que es, por un lado, nuestra línea de 8 hacia el pasado, que nos invita a escucharla y le tenemos que contar qué es lo que estamos haciendo hoy. Y por otro lado, nuestra yo de 80, que nos invita a escuchar, que viene del futuro, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Un capítulo muy, pero muy poderoso donde empieza a llegar el lenguaje simbólico, aparece el collage, aparece la búsqueda de imágenes para poder desplegar y empezar a conectar desde ese silencio con todo aquello que necesitamos empezar a recrear desde un nuevo lugar, un nuevo yo que emerge escuchando esa verdad. Así que es una semana que no se la salteen, aunque sea una vez en la vida, traten de poder hacer la prueba de
Quizás una semana es mucho para ese momento donde Julia escribió este libro hace 25 años. No había tanto estímulo, no había tanto trabajo incluso de redes sociales. Muchas son community manager. Bueno, la creatividad al servicio de esta semana, pero sobre todo no se salteen quizás la elección de qué quieren o desean mirar esa semana. No para desconectarse de todo, pero decir, bueno, bajo un poco la carga de estas redes sociales, trato de hablar por teléfono, música sin letra, libros, hago pausa y me escucho. Registren qué les pasa a ustedes cuando empiezan a escucharse y bajan todos los distractores que se ponen para fingir demencia y seguir, básicamente. Es una semana hermosa que nos invita a mirar nuestra casa y trabajar puertas adentro. Es hermosa semana para el hogar. Es una semana que a su vez nos invita a observar una situación de nuestra vida que estemos evitando escuchar. Esto de finjo demencia y sigo es ¿qué no estoy escuchando en mi vida que necesita que yo me conecte realmente para dejar de evitar sentir y empezar a ocuparme de lo que necesito realmente, ahora que tengo tiempo? Y hay algo que pasa esa semana, que es que muchas veces imaginamos que aquellas cosas que necesitamos hacer, sobre todo en nuestra casa, cambiar el coso del cosito, ocuparme de tal cosa, lleva mucho más tiempo del que lleva en realidad, porque estamos constantemente con las manos ocupadas mirando una pantalla en lugar de conectar con todo lo que hay. Así que semana hermosa, poderosa. Y bueno, hoy voy a llegar hasta acá porque estamos ya cerrando el programa. Agradecerles, y me río de mí misma. Vamos a hacer, por supuesto, la entrega de empoderamiento y de libertad en otro momento. Agradecerle a la comunidad del otro lado que está colaborando con los cafecitos. Recuerden participar porque la semana que viene hacemos sorteo. Les doy un tip: compren de a uno para poder tener más posibilidades para el sorteo. Así que nada, tip para poder llevarse esa box hermosa de Despierta Corazón, remera con mantra del camino, desea, pide, cree, recibe, un splash para la casa que tiene un aroma increíble, esa tote bag corazón que es un fuego, y esa gorra para andar ya en este otoño, invierno, bien abrigadita, y agradecerle a Pato Despierta Corazón por acompañar este mes el proyecto del camino. Nos vemos la semana que viene ya con nuestra primera invitada y con Larita, que nos va a estar acompañando. Y recuerden, ¿qué piensas hacer con tu única, preciosa y salvaje vida? Hermosa comunidad, nos vemos la semana que viene.